Cuando el mundo parecía increíblemente grande, partían unos barcos llamados navi di Lázaro, partían cargados de italianos que se dirigían a otros países. Cantaban Italia del mio cuore, soñaban, porque no podían hacer otra cosa. La inmigración italiana es considerada por algunos historiadores como el mayor éxodo humano de la época moderna. Entre 1850 y 1976 cerca de 26 millones de italianos partieron de su tierra natal, en dirección a varios puntos, por todo el mundo. Aproximadamente la mitad emigró hacia otros países de Europa, especialmente Francia, Suiza, y Bélgica. Otra mayoría se dirigió hacia las Américas, unos 5,6 millones a los Estados Unidos, 3 millones a Argentina, 1,5 millones a Brasil. El resto, en grupos menos numerosos, pero aún significativos, se dirigió hacia México, Chile, y otros países, mezclándose con aborígenes y con inmigrantes de otro tiempo y otro origen, para cambiar para siempre a los países que los recibieron y sus culturas. ¿Por qué decidieron partir? La gran oleada inmigratoria tuvo sus comienzos a fines del siglo XIX, cuando el capitalismo industrial arrasó con el viejo sistema feudal. Hacia 1850 Italia no existía como país, estaba dividida en pequeños reinos, y sometida a continuas guerras. Probablemente la llama de la unificación se encendió en 1805, cuando Napoleón Bonaparte invadió la península y se coronó a sí mismo como el rey de Italia. Fue el reino del Piemonte y Cerdeña, gobernado por la Casa de Saboya, el que encabezó el proceso de unificación. Los estados del sur, de dominio español, se resistieron. Non piangerò bella se devo partire, se devo restare lontano da te. La inmigración italiana comenzó antes de la unificación. En los años siguientes el gobierno asumió una posición represiva, pero no pudo evitarla, todo lo contrario. La pobreza, cuando no la miseria y el hambre, empujó a familias enteras a dejar su país, buscando nuevas condiciones de vida y trabajo. Las comunidades rurales, que vivían aisladas practicando una economía basada en el autoconsumo, no estaban preparadas para afrontar las nuevas condiciones de vida y trabajo. En los llanos y en los valles surgen pocilgas donde, en una habitación falta de luz, aire y ahumada, viven juntos hombres, cerdos, cabras y pollos. El establo era la sala de estar de la familia y del ganado. Allí se trabajaba, se pasaba el invierno, se recibía a los parientes, se comía y dormía. La miseria campesina se explicó por la superpoblación en un suelo extremadamente pobre. Pocas regiones pudieron nutrir a una población tan densa y dedicada a la agricultura, y las familias eran numerosas. Il nostro treno lascia la stazione, partiamo in tanti per necessità, siamo i soldati dell'emigrazione e disarmati andiamo a lavorare. Unificada, pero destruida, la realidad económica y social de Italia tardaría decenios en cambiar. Per una vita o per una stagione. El campesino sufrió todavía más por las condiciones de trabajo que se impusieron. Ya fuera propietario o jornalero, las rentas y los impuestos eran costosos y los salarios muy bajos. Muchos campesinos se alimentaban cada vez más con harina de maíz, y cada vez menos con harina de trigo, y nada de proteínas. Como alimento exclusivo la polenta provocó daños irreparables en la mente de esos campesinos, dermatitis, diarrea, demencia. Miles morían por año por la enfermedad de la polenta, la pelagra. Y en el sur el cólera y la malaria. En aquellas regiones donde había viñas,
Los campesinos saborizaban la desabrida polenta con vino. Se estima que solo un tercio de los niños no bebía vino, el resto lo bebía regularmente o estaba alcoholizado. Quando in futuro con le spedizioni andremo sui pianeti a lavorare, ci pianteremo giardini di limoni e tutto il cielo si profumerà. Ci pianteremo giardini di limoni e tutto il cielo si profumerà. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la. La terrible miseria del proletariado agrícola explica por qué la mayoría de los italianos emigrados eran campesinos. En las zonas urbanas la situación no era muy diferente. Partono i bastimenti per terre assai lontane, cantano a bordo su napolitane. Con la unificación surgió la cuestión entre el norte y el sur. En el sur de Italia surgen grupos de revoltosos, antiguos soldados al servicio de España devenidos en campesinos y desconformes con las modificaciones impuestas por el nuevo gobierno, como el servicio militar y ciertas medidas económicas, encontraron en las armas su forma de reclamo. Se llamaban briganti y eran una especie de Robin Hood. Otros pobladores del sur, desconformes con el nuevo gobierno, prefirieron emigrar, sumándose a la migración iniciada por los campesinos del norte. Después de 1901 el mayor porcentaje de emigrantes provenía del sur italiano. Suonano mai mane, tremano in cope corde, quanta ricordia in me, quanta ricorde. E un cuore non lo sane, nemmeno che Vendedores de sueños. Aventureros, especuladores. La inmigración fue un gran negocio para los vendedores de sueños. Las compañías de navegación prometían mar calmo, alojamiento cómodo, una travesía maravillosa, y al arribar, el paraíso terrestre. Pero los viajes eran atemorizantes, las naves superpobladas y las condiciones pésimas. Antes de partir, humillantes inspecciones de equipaje, antiguas carboneras convertidas en hacinados dormitorios. Era necesario salir al puente para respirar aire puro, la comida no era lo que ofrecía la propaganda, y los naufragios eran frecuentes. La magnitud de los abusos ocurridos condujeron a la primera ley votada en 1888 que colocó a las agencias de migración bajo el control del Estado. En 1901 se creó una comisaría de la migración que tenía entre otros objetivos el control de los puertos de embarque, y la vigilancia de las condiciones de salud. También se encargaba de la creación de albergues para los emigrados, y la realización de acuerdos con los países de acogida para asistir a los que recién llegaban. La trata de menores, niños y adolescentes entre 6 y 15 años, constituye un capítulo oscuro en la historia de la inmigración italiana. Estos pequeños podían viajar a otro país a trabajar junto con sus padres, pero, en muchas ocasiones, se estableció la costumbre de confiarlos a terceras personas, verdaderos mercaderes sin escrúpulos. Confiados a oscuros traficantes y abusadores de la patria potestad, los niños, mayoritariamente varones, eran empleados en las pocas fábricas existentes en la época, al límite de la capacidad humana. No fueron pocos los casos de aquellos que, por los turnos de trabajo agotadores y una vida de privaciones, murieron o enfermaron gravemente, especialmente de tuberculosis. Otros, con sus pies quemados por la falta de calzado. Se reclutaba a estos pequeños para utilizarlos como mano de obra barata, en fábricas de vidrio francesas, en los molinos y en las minas. También se los empleaba en profesiones errantes tales como organilleros, saltadores de cuerdas, bailarines de tarantela, malabaristas y desolinadores. Trabajos que ocultaban, de alguna manera, la más horrible mendicidad. Los ingresos diarios eran cedidos inmediatamente al mercader que los había reclutado,
con contratos regulares por un periodo de tiempo variable entre 1 y 3 años. La cuestión generó numerosas intervenciones gubernamentales, pero que no sirvieron para erradicar el fenómeno, el cual prosiguió por mucho tiempo. La legislación emanada en 1859 sobre la tutela del trabajo infantil daba derechos a los niños, derechos que muchos no llegaron a gozar, porque la pobreza de sus familias era tal que el ejercicio de los mismos quedaba en el olvido. Una trama de acciones corruptas sostenía este fenómeno. Esa trama incluía muchas veces la complicidad de los carabineros y empleados comunales. El factor R de risparmio, de remese es decir ahorro, remesas. El dinero que los emigrados enviaban a su país, a sus familias. Dalla Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e nell'America noi siamo. Aquellos campesinos empobrecidos que emigraron se transformaron, en parte, en protagonistas del proceso de recuperación económica de Italia. Italia exportó su mercancía más importante, la mano de obra. Las remesas de la inmigración, el dinero enviado por los inmigrantes, se convirtieron en un importantísimo flujo de ingresos para el país. E all'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà l'Ost'America? America, 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 un bel mazzolino di fiori. El resto de la historia ya lo conocemos: desarraigo, lágrimas, esfuerzo, sacrificio, necesidad de olvidar para aliviar el dolor, y tantas cosas más. Dai monti e dai piani. Hoy, muchos descendientes de aquellos italianos todavía recuerdan una canción, esa que sus abuelos cantaban cuando se reunían para festejar algún aniversario, o para comentar noticias de la guerra. Mamma, dammi 100 lire che in America devo andare. E mamma, dammi 100